Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes 21 de julio, episodio número 165, en el que vamos a hablar de un tema un tanto controversial, como es el lavado de dinero, el lavado de activos, y digo controversial porque se trata de un delito. Pero antes de arrancar, y por si es la primera vez que escuchás este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender, consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Así que ya sabés, si querés saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy, donde ya contamos con casi 1000 socios. Empecemos igual que el episodio anterior, que empezaba con la pregunta de ¿por qué hablar de este tema? Hay una frase que dice que desconocer la ley no te exime de responsabilidades. O lo que es lo mismo, por más que no sepas o no entiendas una ley, si no la respetás, no existe la excusa de no sabía que no se podía. Y la razón principal simplemente es probable que si nos gusta invertir y hacer negocios, escuchemos un montón de veces la palabra lavado de dinero, antilavado, compliance, due diligence y demás. Así que bueno, está bueno entender un poco de qué se trata. Y por estas razones es que arrancamos con el tema del día de hoy, que como ya les dije es el lavado de activos o lavado de dinero. ¿De qué estamos hablando cuando decimos lavado? Bueno, la definición del libro dice: el lavado de activos es una actividad ilegal que busca ocultar o disfrazar el origen ilícito de fondos o activos obtenidos de manera ilegal, como el narcotráfico, la corrupción, el fraude, el contrabando, entre otros delitos graves. Esta práctica se realiza para dar la apariencia de legalidad a los fondos y así poder utilizarlos sin levantar sospechas y evitar su rastreo por parte de las autoridades. Esta es la definición del libro, ¿no? En otras palabras, si yo soy traficante o vivo de este tipo de negocios ilegales, como puede ser el contrabando, la realidad es que voy a tener un montón de problemas a la hora de usar el dinero. Este dinero que yo gané con negocios ilegales, voy a tener problemas para abrirme una cuenta bancaria, porque no voy a poder declarar de dónde vienen los fondos. Tampoco voy a tener una empresa. O sea, voy a abrir una empresa y que voy a decir, esto es una empresa para negocios ilícitos. Claramente no lo puedo hacer. También se me va a complicar a la hora de comprar una casa, comprar un auto y todo así. Por ende, ahora vamos a ver por qué se puede complicar todas estas cosas. Como les decía, por ende, para prevenir estos casos, la clave es la fiscalización de los bancos y la investigación del origen de los fondos por quienes facilitan los negocios, como ser las financieras o incluso quienes participan de los negocios, como pueden ser los escribanos, que al final del día son la ley dentro de los negocios. Hay un documental bastante interesante de Netflix que se llama Dirty Money, Dirty con I y la Y al final. Recomiendo que lo miren. Básicamente lo que comentan es que a la hora de perseguir delitos como por ejemplo el narcotráfico, lo que se debe hacer no es perseguir al microtraficante, porque es como perseguir una hormiga en un universo enorme. Lo que hay que hacer es perseguir el dinero que proviene de estos negocios, seguir las cuentas bancarias, los movimientos grandes en los cuales no tenemos información de dónde viene, y ahí nos vamos a encontrar con, con los pesos pesados de los negocios ilícitos. Y reitero, hablamos de esto porque para prevenir este tipo de delitos, si somos parte del ecosistema inversor y el ecosistema de negocios, es importante que somos agentes que participamos, que tenemos responsabilidad en también ayudar a prevenir estas cosas. Y para prevenir hay que conocer. Entonces, no podemos ayudar a cosas que no sabemos lo que son o desconocemos cuáles son los procesos. Entonces, si hablamos de procesos y entendemos el lavado como un proceso, podríamos encontrar tres partes.
La primera es la de introducir el dinero sucio, dinero que proviene de negocios ilegales, dentro del sistema financiero. Justamente se llama lavado porque yo introduzco dinero que se entiende está sucio porque es de negocios ilegales y termina saliendo limpio porque termina legalizándose. Entonces ahí por eso es la denominación de lavado. Entonces, naturalmente, esto se trata de introducir sumas grandes. Esto es igual que los delincuentes informáticos que hackean. El premio de hackear tiene que ser más grande que el esfuerzo que lleve el proceso de hackeo. Entonces, una de las medidas que se puede tomar es hacer el proceso del lavado tan tedioso como para que no valga la pena hacerlo. De esa forma se evitan muchos casos. En este sentido, la plaza bancaria establece controles a partir de sumas relativamente chicas, de manera que introducir sumas grandes se haga bastante difícil. Dicho esto, y lamentablemente algo que se utiliza mucho para evadir determinados controles de dinero, es el mundo cripto. Entonces, esta es la primera etapa, ¿no? La de introducir el dinero. Después puede existir o no una segunda etapa que sería la de mover el dinero. Un poco armando este episodio empecé a buscar tanto noticias relacionadas al lavado como casos puntuales que hayan pasado para un poco entender cuáles son los diferentes movimientos que se hacen. Y bueno, encontré varias hablando, por ejemplo, de cuentas puentes. Cuentas puentes son cuentas que reciben el dinero temporalmente para moverlo de un lado a otro. Y la última etapa podría decirse que es una vez el dinero se encuentra en el sistema financiero y no fue rastreado ni puesto en tela de juicio, usarlo o invertirlo en algo de economía real, como por ejemplo comprar un apartamento. Una vez que ese apartamento se vende, ese dinero es 100% legal. Ahora, avancemos un poco más. ¿Qué leyes están vinculadas al tema y cómo los bancos controlan el cumplimiento de estas leyes? Para empezar, atrás de esto claramente está el Banco Central. Y más allá de eso, en el año 2004 se crea la ley número 17.835, conocida como la ley de lavado de activos, que además de establecer un montón de medidas preventivas vinculadas al lavado, crea lo que se llama la Unidad de Información y Análisis Financiero, que básicamente es una unidad dentro del Banco Central encargada de recibir, analizar y remitir a las autoridades competentes los informes de operaciones sospechosas. Es bien como dentro de el banco, un área encargada de manejar cosas que bueno, no están del todo claras. Bien. Entonces, ordenando, la ley y el Banco Central establecen normativas. Los bancos y las instituciones financieras, que son quienes ejecutan, porque son los custodios del dinero de las empresas y de las personas, establecen estos controles en base a las normativas y a las medidas que bajan del Banco Central. Y acá vamos a encontrar varias frases en inglés que pasaremos a explicar y que probablemente las escuchen más allá del lavado de activos. La primera es el famoso KYC, o el famoso Know Your Customer en inglés, que significa conoce a tu cliente. Básicamente, como sigla, lo que consiste es en una serie de informaciones necesarias para que un cliente pueda ser dado de alta en un banco, por ejemplo, que también este proceso se lo van a encontrar en muchas otras plataformas a la hora de invertir, ¿no? El famoso KYC. Entonces, ¿qué es lo que busca este control? Es saber que el cliente es quien dice ser y que las actividades financieras que realiza son legítimas. ¿Qué cosas pide un control de este tipo? Bueno, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, datos personales, documentación personal, pasaporte, cédula de identidad y demás. Información financiera, probablemente se pidan detalles sobre origen de los fondos, actividades económicas del cliente. Te piden a veces referencias de personas que conozcan lo que haces, como si fuese un currículum vitae. Referencias de proveedores, que le menciones varios proveedores. Hace poco tuve que abrir una cuenta para la empresa de limpieza
y me pidieron por lo menos 3 proveedores, nombre, dirección y teléfono, en donde ellos puedan llamar y constatar efectivamente que le compro productos, y también 3 clientes a los que también puedan llamar y consultar a ver si realmente yo les ejecuto el servicio. Después, el propósito de la cuenta, y los bancos probablemente pregunten a la hora de abrir la cuenta, ¿para qué la vamos a usar? El tipo de transacciones que se van a realizar. Incluso, como les decía, abrí una cuenta hace poco y una cosa que te piden es el monto que vas a tener en promedio en la cuenta. Obviamente hay cosas que uno va a tener que estimar, pues si arrancás un negocio es difícil saber de entrada todo, pero bueno, entiendan que viene por este lado. Otro proceso dentro de estas medidas es otra sigla en inglés, el famoso due diligence o debida diligencia, que en realidad no sé si tiene una traducción clara de qué es lo que hace, pero es un proceso de evaluación de un cliente. No solo cliente, puede ser de una empresa, puede ser una transacción o puede ser evaluar un negocio para ver si es viable llevarlo adelante pensando en cuestiones de seguridad, en cuestiones de lavado. Es un proceso, el due diligence es un proceso continuo, no es solo la primera vez y ya está, sino que voy supervisando constantemente a los clientes y a las empresas. Y si hablamos de controles, no podemos dejar afuera el departamento de compliance de los bancos, que son quienes se dedican a garantizar que se cumplan las normas. Quizás alguna vez te dijeron, no puedo dejar que me gires esto, o tu tarjeta de crédito no fue autorizada para tal compra por temas de compliance o porque no la autoriza el departamento de compliance. Bueno, justamente todos los bancos tienen un departamento de este tipo y como usted se puede imaginar, están las transacciones válidas, están las transacciones que no son válidas y también están las grises que no se sabe si están bien o no. Ejemplo, si sacamos el dinero de Uruguay para un paraíso fiscal o para una isla remota por ahí, probablemente el departamento de compliance ponga los ojos en esa transacción. Esto también suele pasar bastante con el mundo de las cripto, porque bueno, habiendo tantas estafas en dicho ambiente, es posible que el banco nos llame la atención si queremos hacer un movimiento relacionado a las cripto. Sí. Es más, si en la transacción ponemos algo que al banco no le guste, puede ser que nos llamen. Sí, no sé, me río porque me acuerdo de algún caso de haber hecho alguna broma, no mi caso, pero algún amigo, haber hecho alguna broma a la hora de girar y poner cualquier cosa en el rubro observaciones y después recibir la llamada del banco. Entonces, también sepan que los bancos están atrás de todo, no es solamente cuando hay un monto grande en juego. Y hablando de lavado, estoy seguro que lo primero que se imaginaron cuando leyeran el título de este episodio fue, bueno, Pablo Escobar y su famoso cártel de Medellín y más. Obviamente es uno de los casos más conocidos de la historia. Para quienes vieron las series, las diferentes series que se hicieron de Pablo Escobar, él tenía una empresa de taxis que facturaba millones de dólares con un solo taxi. Y para facturar lo que facturaba, ese taxi tenía que hacer cientos de viajes por hora, algo que obviamente era inviable, imposible. Bueno, esto es un caso extremo que rompe los ojos, pero también es una forma de lavar, inyectar dinero sucio al sistema financiero, metiéndolo como parte de los ingresos de una empresa. Otro caso que hizo ruido en estos años fueron los famosos Panama Papers, una filtración que hubo de documentos de empresas que estaban radicadas en Panamá y que eran presuntamente utilizadas para el lavado, incluso por parte de un montón de políticos de la región. En 2012 hubo otro caso que salió en Netflix también, que es el caso del HSBC en Estados Unidos, que fue acusado de no implementar los controles suficientes en sus cuentas y en sus movimientos, facilitando así actividades de lavado de dinero, sobre todo entre pase de dinero de México a Estados Unidos y viceversa, por tema de compra y venta de estupefacientes. Otra medida que aporta al seguimiento de fondos y control de lavado es la de limitar el monto que se puede entregar en una compraventa de un inmueble. Esto, si compran una casa o un auto, les va a pasar que la escribana o el escribano les van a decir que no pueden llevar a la compraventa más de $5,000 en efectivo.
Si ustedes tienen que pagar más de $5.000 en efectivo, se le van a pedir que hagan una transferencia o que trabajen con una letra de cambio. Esto hace que sí o sí el dinero tenga que pasar por el banco y es otra de las formas de evitar, de controlar el flujo del dinero. Y bueno, por último, y ya cuando hay ciertas sospechas sobre una empresa de presunta actividad ilícita, como todo, siempre predomina el sentido común. Cosas como, bueno, una heladería que triplica las ventas en invierno, o si todavía existiera un videoclub que, bueno, está comenzando a abrir sucursales por todos lados. Ese tipo de cosas, cuando ya estás en el radar, es probable que llamen la atención porque, digamos, se ven con el sentido común. Y para ir cerrando, cuando le pedimos a papá, o le pedimos a mamá, o el primo, o el vecino, ese dinero para comprar el auto, que me pasó una vez, y nos llaman del banco porque es un movimiento inusual, es más dinero del que estamos acostumbrados a manejar en esa cuenta, el banco no es que piense que somos narcotraficantes, pero después de todo esto que hablamos, hay que entender que hay todo un sistema de controles para hacer de nuestro sistema financiero un sistema confiable y un sistema funcional. Y ahora que entendimos qué es el lavado, de qué trata, cómo lo intentan ejecutar las personas que cometen ilícitos, vamos a dejar una pregunta abierta. ¿Alguna vez te llamaron por un caso inusual? ¿Te hablaron del departamento de compliance por algo? Como siempre, déjanos tus comentarios en las redes y seguinos por allí. Estamos en Instagram, sobre todo, donde estamos más activos, como Club El Inversor Uy, pero nos vas a encontrar también en Twitter como Club Inversor y en LinkedIn. Así que, bueno, con esto agradecer también a la gente que, bueno, aportó datos para este episodio, que, bueno, pregunté a varias personas que estaban vinculadas también a la plaza bancaria y demás. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, con esto nos despedimos, nos escuchamos, nos encontramos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Muy buen fin de semana para todos. Chau, chau.